Saludos, saludos, ¿cómo están? Quicosis. Ustedes saben que yo a veces me despierto un día sí y un día no, todo dañado, todo torcido. Y ya Yesenia anda con una campaña aquí con los camarógrafos que yo estoy quejón. Bueno, en la idea de no quejarme más de nada, está Juan Gualiano. Gualán, Gualano, le dicen, ¿cómo es que te dice? Juan Mario. No, no, que está diciendo Yesenia ahorita, Gualano. Mm. Juan, voy a contar la historia. Yo tengo en Aragua una amiga que se llama Moray Mascanio, que tiene 40 años siendo amiga tuya. Y entonces la nombramos en un programa aquí, entonces me llamó y Moraima tiene la virtud de tener un muy buen humor. Entonces me dijo, tienes que llevar a Juan, porque Juan hace de todo. Tú eres contador, abogado, diriges la Cruz Roja y eres novia de la Odontólogo, madrina. odontólogo también. Y también odontólogo. Sí. ¿Y cómo hiciste para estudiar tanta cosa? Bueno, algunos las saqué simultáneas. Sí. Pero sí, Quiere decir que tú eres un hombre metódico. algo, sí. Ahora Y fíjate, me gusta leer mucho y me gusta estudiar. Me gusta saber, básicamente, ¿no? Aunque las he ejercido todas, uh-huh, todas las a su carreras. debido tiempo. Sí, y he hecho especializaciones en esas áreas Ay, también. yo. Mira, Eh, hoy hablé con Mario Villarreal, que llegó, estaba fuera del país, llegó hoy, presidente de la Cruz Roja Venezolana, ya lo vamos a invitar. Pero ustedes hacen una labor muy solidaria, de y mucha silenciosa, entrega y silenciosa. y silenciosa. Y la idea es que se la reconozcamos, a ti y a todos los que trabajan en la Cruz Roja. Ya invitaremos a Mario y a todo el esfuerzo que hay, porque tú sabes que el país está como obstinado de la queja. Yo cuando me quejo, eso se burlan, porque se queja uno del agua, se queja uno de la Sí, luz, se queja sí. de todo, ¿no? Sí, hay mucha carga negativa, digamos, en la opinión y producto de tantas cosas que hay en la sociedad y bueno, para rematar bien el COVID que hace que todo se agrave, ¿no? Y entonces eso va sembrando como desesperanza en la gente. Y una de las cosas que nosotros tratamos de hacer es tratar de rescatar esa esperanza, aportando hasta donde podamos, ¿no? Lo que podamos hacer con nuestro personal, que son voluntarios. Todos son voluntarios, ahí Todos no son cobra nadie voluntarios. nada. No, no. Entonces, por ejemplo, en Aragua tenemos 8.370 voluntarios, Wow, pero eso es un debidamente ejército. distribuidos en toda la geografía del Estado, que fue lo que nos permitió ser más eficaces en lo que fue la distribución de la asistencia humanitaria que manejó la Cruz Roja. Y nosotros pudimos llegarle a unos 15.000 beneficiarios en cuanto a sistemas de salud, atención a adultos, pacientes, etcétera. Y estuvimos trabajando con UNICEF también y logramos sacar de la desnutrición a 7.000 niños. Wow. ¿Y cuál es el plan? ¿Cómo hicieron? Bueno, UNICEF aportó los micronutrientes y los superalimentos y eso tenía un protocolo de acción y en un mes uno tenía que hacer una evaluación y se calculaba que los factores de riesgo, o sea, los niños en riesgo en un mes estaban fuera del programa y máximo en mes y medio tenían que estar totalmente restablecidos. Bueno, nosotros hicimos todo ese plan a nivel del estado de Aragua y logramos llegarle en 4 meses a 7.000 niños, precisamente por tener ese volumen y digamos una especie de maquinaria humanitaria que funciona en cada municipio. Lo logramos Una hacer. pregunta a propósito de los niños desnutridos. ¿El hambre en Venezuela qué dimensiones crees tú que tiene? Mira, no manejo las cifras. Si yo te digo las cifras que nosotros tenemos no son ciertas, porque los niños que nosotros convocábamos eran niños precisamente que se sospechaba o que la madre creyera o que tuvieran Evidencia. evidencia. Entonces, claro, si esos números me dicen a mí que hay un 70% de nutrición infantil Que es muy grande. de 0 a 5 años, que era lo que estábamos atendiendo. Entonces, no es verdad, porque entonces no tengo a los sanos ahí dentro de la muestra. O sea, esa muestra no me sirve para calcularlo. Pero hay suficientes números de los que ha calculado la UNICEF, de los que ha calculado otros organismos,
donde dice que la desnutrición en Venezuela puede llegar entre un 5 o un 10%. Que es alto. Que es alto. Bastante alto. En algunos casos, dependiendo, aquí se está sumando lo que es la desnutrición en adultos, en las personas mayores. Nosotros detectábamos muchos casos de personas jubiladas cuyos hijos se fueron del país y perdieron el contacto con ellos y no se sabe a ciencia cierta qué pasó con sus hijos, etcétera. Y bueno, quedaron prácticamente en la indigencia, pues, porque viven de una pensión, etcétera. Que es muy pequeño. Entonces, eso nos permitió a nosotros afincarnos en un programa que se llama Restablecimiento de Contactos Familiares. Que es buscar a los familiares, hacer los puentes. Hacer los puentes. Bueno, ahorita con las redes y eso bueno, es difícil, pero menos el que Comité antes. Internacional nos dio los equipos y entonces nosotros los ubicamos a través de la red de Cruz Roja Mundial y por los equipos y por la WhatsApp, y como tenemos todas las conexiones que nos dieron, nosotros ¿Lograron localizar? Le hemos localizado muchos casos y le damos 3, 4 minutos de llamadas para que puedan comunicarse y saber de ellos, etcétera, ¿no? Entonces, eso nos ha permitido hacer algunas alianzas. Hicimos alianzas con la Iglesia Cristiana, muy importantes, es una gente que está muy bien organizada. Tuvimos unas alianzas con la Iglesia Católica, me reuní con el obispo que falleció recientemente, el de Maracay. Tuvimos alianzas con todas las universidades, con la empresa privada, con algunas alcaldías que fueron muy amplias. Y eso nos permitió que todo se facilitara. Bueno, los medios de comunicación del Estado de Aragua han sido muy amplios con nosotros, nos han dado una solidaridad increíble, los periodistas de allá, los cuales me une una amistad muy grande con casi todos ellos. Eso nos permitió que las cosas fluyeran sin muchos tropiezos. Y bueno, nos ha permitido abordar con bastante rapidez todo lo que ha sido la asistencia a Venezuela. Y ahorita estamos con lo del COVID. Antes de meternos en COVID, pero fíjate que tú ya en el ratico que estamos conversando hablas de varios planes, ¿no? Sí. La asistencia a la desnutrición infantil, esto que me estás narrando de ayudar a los adultos mayores a recuperar sus contactos afectivos en el extranjero, más los servicios médicos que presta la Cruz Roja venezolana. O sea que tienen una cantidad de acciones, tenemos el programa gestos solidarios. Sí, el programa de agua saludable que ¿y ese estamos cuál desarrollando. Nosotros estamos promocionando los ecofiltros, le damos ecofiltros que asesoramos a las comunidades a purificar el agua, les entregamos aparte de purificadores, le entregamos las sustancias químicas y les enseñamos a manejar eso. Y tú sabes que el agua en Venezuela es un problema, no solo por la escasez. Yo pasé una época como 6 meses sin agua. Es horrible. Te acostumbrabas a bañarte con un perolito. Sí. Pero luego en las cercanías del lago de Valencia, el agua que llega es muy impura. Sí, hay mucho problema. Hay mucho problema como éramos muchos y parió la abuela, porque el coronavirus, la luz y la cosa, y el agua está pinche. Vamos a hablar de eso, porque ya me están haciendo señas aquí de que te corten. Multifactorial el problema. Vamos a hablar, pero ya empezó Yesenia. Vamos al corte. Juan, el apellido, que es raro. Gualano. ¿Y dónde viene ese Gualano? Mira, ese apellido es del sur. ¿Francés no es? No, es italiano. ¿Italiano? Gualano. Muy típico, es muy común, es como el García aquí. Yo soy García, no mi apellido. Sí, estuve investigando y lo que logré averiguar es que eso es el equivalente al cowboy. O sea, Gualano significa un hombre de trabajo en el campo, etcétera. Entonces, cuando necesitaban a alguien para trabajar en las haciendas, búscate un Gualano. Mira, Juan, pero y de ahí vinieron los apellidos. Yo tengo la sospecha que tú eres un hombre calmado, que hablas así pausadito, que tú debes ser cuando te pones bravo horrible. Sí, ¿verdad? Sí. Así es.
Así es. Todos los que hablan así bajitos son unos ogros en potencia. Bueno, tengo un carácter fuerte realmente. Ah, yo sabía, ¿viste? Sí, Bueno, tienes que tenerlo porque pasé todas esas cosas que tú haces y estudiar las 200 carreras esas que estudiaste, hay que tener firmeza, porque sí, ya yo, a la mitad de eso yo me hubiera jubilado, no hubiera ido más. sí, los profesores que, porque de paso yo soy docente, yo estuve Ah, en la docencia, también. yo estuve en la docencia, yo fui decano de la De facultad la hasta sí. el año pasado y daba clases, pues, y al mismo tiempo recibía clases. Y los compañeros docentes me decían, oye, ¿qué carrera vas a estudiar ahora? Porque conociéndote, eso, bueno, eran las cosas que... Ya vamos a hablar de la educación. Yo estoy muy preocupado por la UCB, por las universidades autónomas, porque las conozco todas, las quiero mucho y me preocupa el post-coronavirus. Fíjate que Sí, Maduro anunció que vamos a una etapa de apertura mayor. Y en Italia, en Israel, en España, ya están quitando los tapabocas. sí. Porque al final la vacuna va haciendo efecto. Hay una variante ahorita nueva, la La variante variante Delta, Delta, sí. pero dicen los médicos, yo no sé nada de eso, aunque padecí el coronavirus y sigo en eso, que todas las variantes, por muy variantes y difícil que sea, tienen la misma base estructural para su tratamiento, ¿no? O sea que tú la tratas eh, con las medicinas que se usan para tratar el coronavirus. Sí. Lo que pasa es que unas han sido más agresivas que otras. Mira, muchas cosas se conocen y se han conocido sobre la marcha, como ocurre en todas las pandemias. Cuando surge una enfermedad nueva como esta, el problema se complica, sobre todo cuando tiene estas características de pandemia y es lo peligroso. Eh, la gripe española fueron casi 3 años. Pues. Vino la primera oleada, la segunda oleada, la tercera oleada y ni siquiera se sabe exactamente cuántas personas murieron, porque los datos En que aquella se época eran tienen muy y primitivos. no solamente eran primitivos en la recolección, sino que estábamos inmersos en una guerra mundial. Para colmo. Y no se sabía si los cadáveres reportados eran de la gripe o de la guerra en sí misma. Entonces, eso pues complicó los cálculos. ¿No? Lo que sí es que nos cambió la vida a nivel mundial. Cambió la economía, cambió la forma de hacer negocio, cambió la forma de educación, cambió la percepción que uno tiene sobre la vida misma y sobre la Ese es. sociedad, sobre la familia. Eh, Aun cuando hay gente que no lo ha percibido y pretende que eso sea igual, ese tipo de personas va a tener dificultades en el futuro muy cercano. Conversando con, por ejemplo, todos aquellos que cuestionaron la educación virtual cuando algunas Cuando apareció, universidades sí. aparecieron, dentro de ellas en la universidad donde yo, orgullosamente, de la cual yo tengo fui egresado 2 veces y fui docente muchos años, comenzó hace 15 años con la educación virtual. Y eso fue muy cuestionado. Lo Y recuerdo bueno, clarito. y ahorita. Ahorita todo es virtual. Entonces decretaron una educación virtual y nadie tenía plataforma, o muy pocos, digamos que es insignificante, pues. Entonces eso complicó todo el proceso educativo. Luego, la tecnología para tú acceder a ella. O sea, la posibilidad de internet en todos los rincones, más de lava, etcétera, no es tan eficaz. O sea, hay limitaciones. Entonces, eso generó o está generando un gran atraso en cuanto a los programas educativos y, por supuesto, eso va a incidir en el futuro. Ahora, eso va a definir una nueva política de educación, Ya que necesariamente. tocaste el tema, fíjate, 2.000 billones de personas están en streaming en este instante. Eso ha subido, ese es el mercado más grande ha habido y por haber. ¿Tú te imaginas la cantidad de gente que es eso? Quiere decir que las plataformas de televisión, de música, etcétera, las aplicaciones que conectan, las redes, todo eso,
es parte del presente y se va a ir desarrollando, sabrá Dios hasta dónde, no sabemos. Yo por lo menos sostengo que la maldad de las redes, la posverdad, los fake news, el falso yo, toda esa agresividad, ese odio, que en Venezuela es mucha, que eso es parte del nacimiento de las redes. O sea, las redes están comenzando, tienen muchas virtudes y vinieron con ese pequeño defecto que está expresado en el yo falso, que es una gente que se sienta en las redes y es así como tú, tranquilito, y ¡ah! Se vuelve como Yesenia. Y empieza, se transforma, ¿no? ¡Hol! Y tú, fíjate, ¿a quién le caen encima de las redes? A todo el mundo. Y tú sales a la calle y no consigues nada de eso. Eso no existe. Eso es una cosa falsa. Lo que la gente llama, que he leído ahí, los guerreros del teclado. Pero en materia educativa, fíjate, nuestras universidades autónomas, la universidad privada ha reaccionado mejor hacia el coronavirus, porque tiene una, como depende de su propia capacidad de hacer recursos, pues ahí está avanzando. Las universidades privadas que dependen del Estado, bueno, muy poco streaming, o sea, muy pocas clases virtuales, todas paralizadas, pero estando paralizadas las saquearon, se llevaron todo lo que había. El problema del mantenimiento ha sido grave, pero además los salarios son muy bajos, muchos profesores se han ido, ha perdido capacidad, calidad docente por esa razón. Bueno, no hay clases, no hay estudiantes. Fíjate que los estudiantes que son protestones, bueno, tiene tiempo que el movimiento estudiantil no aparece, bueno, por esta situación. Pero hay nuevas carreras. Y luego el tema presupuestario. ¿Cómo haces tú para mantener la UCB? Que es de este tamañote, que es una ciudad hermosa y bella, pero que ahora pasa por una redefinición. Sobre todo porque este país está vuelto un chorizo, o sea, picadito por la mitad. Y necesita todo eso que tú estás señalando. Tiene un problema con la desnutrición, tiene problemas con... se envejeció el país porque los muchachos se fueron, no hay ingresos, y la universidad sería un aporte fundamental para saber qué opciones de destino hay. Bueno, porque la universidad es la casa del saber. Ahora, no las ves que se mueven, no reaccionan, están exageradamente detenidas. Y eso, bueno, se puede explicar en el tema gasolina, luz, gas, agua, todo eso, pero el país necesita una universidad que en este momento primero se salve a sí misma en cuanto a que se redefina en carreras, en ingresos, etcétera, en cómo hacer para mejorar las condiciones de la gente que trabaja allí y mejorar su calidad educativa, pero también en moverse en cuanto a su modelo de desarrollo. Vamos a hablar de eso. Kiko. Ya va, que ya me hicieron señas que estoy hablando mucha pistolada y ya regresamos. Seguimos aquí con Juan Gualano. Juan Mario. Juan Mario Gualano, no, pero Francisco Ricardo Bautista García, María Juan Gualano. Está bien. Juan tiene como 10 carreras, fue decano, es presidente de la Cruz Roja de Aragua y está aquí con nosotros hablando de todo un poquito como lo loco. Y tú tocaste el tema educativo. La universidad que requiere el país, ¿cómo hacemos para entrarle a ese tema? Mira, no solamente hablemos de la universidad, porque muchas veces la gente de una vez enfoca educación, universidad. Yo pienso que la educación en el país, esto lo está redefiniendo. Ahora, que muchos no lo han visto o que muchos no lo quieren asumir, pero en medio de toda esta situación, uno tiene que preguntarse, ¿es el streaming una solución a lo que es el mantenimiento de una infraestructura que en estos momentos es casi imposible? El transporte, la gasolina, o sea, contestarse muchas de esas preguntas puede darte de repente unas soluciones de redefinición. O sea, por eso te decía, el mundo cambió y mucha gente no lo sigue viendo y los que lo están viendo son los que están despegando muy rápidamente. Lo vemos, por ejemplo, con los delivery. O sea, mientras muchos negocios cerraron y se fueron al cierre, a la depresión, etcétera, de todo punto de vista, otros vieron la oportunidad de que el servicio a domicilio era una tremenda oportunidad de negocio que no solamente les resolvía un problema a ellos, sino que les resolvía un problema al tercero y todos salieron ganando. Hasta los motorizados ahora tienen tremendo
sitio de empleo, andan uniformaditos, andan muy orgullosos, etcétera, y usted desde su casa puede solicitar lo que necesite. En estos días me decía un gobernador de un X estado, para no publicitar Cercano a a donde tú vives. nadie, me decía, ¿tú te imaginas que el hijo tuyo a las 12 de la noche esté aquí en su casa con sus amigos y quieran pedir algo? Tú los dejas que salgan con el carro a ver qué consiguen abierto. Vale, tú mismo le vas a decir, no, mira, llámate al número tal y te lo van a traer para acá. Entonces, esa redefinición, enfocada en muchos aspectos de la vida, lo que hay es que rediscutirla. Porque yo siento que estamos así como en una época, como en el medio del cambio de 2 eras. Como cuando estábamos todavía en las carretas y los caballos, y entonces estaban los carros metiéndose, entonces, o sea, lo que está pasando en el mundo es algo similar. Estamos en la frontera de 2 eras Cuando que llegó la son era industrial. totalmente, cuando llegó la Exacto, era que había una industrial, cosa agraria y apareció poco de máquina. exacto, o sea, hay muchas comparaciones, pero estamos ante un cambio dramático de cómo visualizar muchas cosas frente a un pasado que fue escasamente año y medio. Y entonces está de parte de todos nosotros, del sector educativo, del sector salud, del sector alimentos, todo, buscar la manera de cómo entrarle a esa nueva era con la tecnología existente, con los mismos conocimientos que tú tienes, cómo hacer que la vida funcione distinta. Porque, por ejemplo, hacen falta tener aulas para que quepan 30, 40 auditorios de 800 personas en estos momentos. En estos momentos, que es un problema de salud pública, fuerte, severo, mundial. Entonces tú dices, pero si yo puedo resolver el problema de la aula a través de un aula virtual, que a lo mejor no es la mejor solución, pero empezamos a explorar unas posibilidades que otros ya tenían 10, 15 años, no solamente habían ya 2 o 3 universidades privadas que lo estaban haciendo. Tú empiezas a visualizar un mundo de posibilidades que puede contribuir a entrarle a una nueva era y a unas relaciones interpersonales totalmente distintas. Fíjate, una cosa en las comunicaciones, que es mi terreno. Antes la gente no escribía. El correo, la comunicación escrita, fue descendiendo. Sí. La radio, la televisión, etcétera. Pero ahora todo el mundo escribe y todo el mundo lee. Los WhatsApp, las redes, los .com, los portales de información, todo es leído. Hacen su blog, hacen sí. Todo el mundo lee. Yo debo leer 2 libros diarios, porque yo leo todo lo que me mandan. Me encanta. Porque además la presbicia, si yo me pongo a leer un libro, tengo que ir poco a poco, me duele la cabeza, porque ya no tengo la vista de antes. Pero en cambio, uno con ese celular vuela. Entonces, hay hábitos que están cambiando. Sí, sí. Y luego el acceso a tanta información. Antes tú para enterarte tenías como un periódico, una cosa. Ahora por todos lados tú te metes y te aparece de todo. En términos musicales, yo que soy muy melómano, antes tú escuchabas el mercado americano, el mercado local. Ahora escuchas sí, todo aparte del mundo. Igual con la televisión, la literatura. Y en tiempo real. Y en tiempo real. Entonces, vamos a eso que tú llamas lo que viene. Pareciera que lo que viene, además en las discusiones que yo veo en los portales, tanto en universidades como en los mundos políticos, hay un regreso del humanismo, de la solidaridad, del preocuparse por los demás. ¿Cómo no? Están los Trump, los Bolsonaro, toda esa gente, todos esos bichos, pero hay un regreso. Lo ecológico. Lo ecológico, la preocupación por las especies, el planeta como un ser vivo. Fíjate que esta misma situación del coronavirus ha permitido que bajen las emisiones de carbono fuertemente. Entonces tú dices, podemos seguir viviendo, ya llevamos prácticamente 2 años, entonces ¿por qué no podemos seguir viviendo sin tantas emisiones de carbono, con una vida más sana,
con unas relaciones interpersonales más sanas, que sí somos capaces de vivir y estar en nuestras casas en vez de estar todo el tiempo metido en una oficina cuando demostramos que desde la oficina, desde mi casa lo podemos hacer y que somos más eficaces, etcétera. Entonces todo eso va a cambiar, eso va a cambiar leyes, va a cambiar las relaciones laborales, o sea, pero hay que entenderlo y por supuesto va a haber resistencia. Siempre la hay. Siempre la va a haber, pero todo está cambiando de una manera vertiginosa. Se hablaba de que para hacer una vacuna se iban a demorar 5 años, que era más o menos el promedio. Bueno, en menos de año y medio, bueno, aquello le metieron 10 vacunas. Bueno, y ahora hay un arsenal de vacunas en el mercado con sus variantes, con sus pequeñas cuestiones, pero tú dices, mira, lo pudimos lograr. Lo pudimos lograr. Bueno, ya se está planeando ir a Marte, ya están reclutando a la gente. O sea, un viaje de no, loco. están reclutando gente para ir. Y entonces, para ir a colonizarlo. Entonces, en una era donde ya se está pensando colonizar otro planeta, y no entendemos que nosotros podemos salir adelante, tener una sociedad más humanista, una sociedad más ecológica, tener unas relaciones interpersonales más saludables, tener unas universidades que sean más interactivas con el ciudadano, tener un ciudadano más interactivo con su estado y su entorno. Oye, estaríamos fracasando, pero la realidad nos está arropando. Ahora vamos a ir al corte, Juan. Venezuela, producto de la confrontación política, retrocedió. No solo que, en estos días leía que casi el 70% de los carros del parque automotor es viejo. Los más nuevos son 2015. Claro, hay unas camionetotas, pero solo son poquita gente. Pero en tecnología, todo lo que se ha desarrollado, ese mercado que es de mucho crecimiento, aquí estamos, nada más que hay que ver los televisores que llegan, que eso sí llega, lo que hacen ahora y lo que hacían antes. Así es. ¿No? Pero hay muchas áreas del país donde no solo no hemos avanzado, sino nos trancamos. Ahora, esa Venezuela, yo suelo decírselo a los políticos, digo, mira, el tiempo de la amenaza, Maduro, tú, la queja, y eso pasó. Sí. No puede ser que la universidad... O al revés, ¿no? Sí, la universidad esté como esté y la culpa la tiene el gobierno. No, un momentico, eso es verdad, pero algo hay que hacer con la universidad, porque si se lo das al gobierno, puede que te quedes en la universidad. Entonces, el país está como buscando caminos porque la mentira, la política y sus mentiras, obstinó a la gente. Yo no quiero saber mentiras, yo lo que quiero es que me digas cómo hago, cómo sobrevivo, que me muestres afecto, que te preocupes por mí. Y esa es una preocupación que toca a las universidades, que toca a los gobiernos, que toca a todo el mundo. Y gracias a Dios hay gente como la Cruz Roja, que tiene terrenos muy avanzados en cuanto a que la solidaridad es una respuesta frente a este tipo de situaciones. A lo mejor yo no sé cómo arreglar el problema, pero puedo buscar ayuda, entenderme con los demás y ser proactivo para conseguir soluciones. Vamos a hablar de eso, porque ya comenzó otra vez Yesenia. Usted dirá, bueno, Kiko ahora la agarró con el Yesenia, que usted no lo conoce. Ya que estamos. Juan Mario Gualano, presidente de la Cruz Roja en Aragua. Si usted ha visto el programa, sabrá que él no solo es eso, sino que fue decano, es odontólogo, contador, Dios mío, ese hombre no perdió tiempo en la vida. Y estamos hablando, fíjate que de la Cruz Roja y sus programas hemos ido cayendo en este mundo nuevo que viene después de la pandemia. Lo cierto es que, fíjate, uno ve el caso de Haití y el barranco no tiene final. O sea, un país, no por vivir mal, va a cambiar. Ahí está Biafra, Haití. Las sociedades son las que los cambian. Fíjate que en Venezuela pasó algo raro y está en las encuestas. Nosotros una semana, ¿te acuerdas? Estuvimos sin luz todo el país. Se va el agua, se va el gas, se va todo. Nosotros llegamos allá a una esquina bien lejos de su mundo. Entonces aparecieron el dólar, todas estas modificaciones que han introducido la aparición de tanto 20 carros, sitios para comprar, etcétera, y apareció también el diálogo, la negociación, y eso alteró las cifras en cuanto a cómo se percibía el país. Hay una mejora en el venezolano
porque la pasamos muy mal. Entonces ahora se va menos el agua, se va menos la luz. No es que eso sea suficiente, pero para como pintaba la cosa, pues hay unos datos de oxígeno. Ahora eso es insuficiente. El gobierno tiene que entender que para sacar el país adelante y salirnos de la ruta Haití, tiene que conversar con la sociedad, ampliar la democracia, confiar en los demás para que problemas como los que hemos discutido aquí tengan soluciones colectivas, que puedan poner al país en una visión de progreso y no de queja. Ahora, eso es complejo, eso es muy difícil, porque si hay resistencia al cambio, ¿cómo será la resistencia al odio? Hay gente que no perdona. Sí. Hay gente que no perdona de este lado y del otro. Y entonces pretenden que vivamos en una permanente guerra y ya ese tiempo pasó. Mira, lo que pasa es que los diálogos se tienen que producir con la sociedad, definitivamente. Y muchas veces hay gente que se erige como representantes de la sociedad y a veces no son. No lo son. No lo son. Entonces eso dificulta mucho las cosas. Pero según los expertos, casi el 70% de las transacciones económicas en Venezuela se están haciendo en divisas. Primero porque no hay bolívares. No hay bolívares en la calle. Y entonces tú necesitas hacer pagos y no tienes con qué, pues. Necesitas pagar proveedores, necesitas pagar nóminas, y no tienes bolívares, porque no los hay. Y si los fabricas, si fabricas más bolívares, para que haya más circulante, vas a tener más inflación. Problemas todavía. Entonces, ahí hubo como, así como cuando los perros se muerden la cola, y también se trancaron ahí, y eso de alguna manera permitió la libre circulación de la divisa, y leyes que se habían implementado donde eso era penalizado, tuvieron que ser revocadas. Porque la realidad te arropa, y ahí es donde yo digo, estamos en momentos en que la realidad nos está arropando en muchos sectores. Y eso también va a pasar con la misma sociedad, los diálogos con la misma sociedad. Porque cuando tú entiendes que el ciudadano está por encima de alguien que se hace llamar su representante, te das cuenta, como tú muy bien lo dijiste, que las redes dicen una cosa y en la calle pasa otra cosa. Y eso es una gran verdad que se está descubriendo y que mucha gente no lo había descubierto porque el contacto directo con la gente se perdió hace mucho tiempo. Los contactos eran solamente a través de las telecomunicaciones, a través de los medios impresos y ya. Pero esta redefinición que nos está obligando a ir a esos sitios, porque al paciente que hay que irlo a buscar allá, porque no lo podemos trasladar, porque no hay gasolina, porque esto, por lo peligroso, ha hecho que tú redescubras esa sociedad que está ahí, que es distinta. Y entonces te permite tener una visión más amplia y decir, por ahí las cosas van a caminar mejor si podemos ponernos de acuerdo en esto y en esto. Y eso mismo nos está pasando con las universidades, eso mismo nos está pasando con las empresas. ¿Cuántas empresas no han cerrado? ¿Y cuántas empresas han sobrevivido? Y las que sobrevivieron, ¿cómo están ahora? Las que apostaron a que sí podían. Y están, dando ejemplos. Ahora eso no es magia. Eso es simplemente que el empresario, que es un emprendedor, él arriesga basado en el análisis del entorno, en que cree en sí mismo y cree en lo que está haciendo y en los demás, y ve oportunidades que otro no está viendo. Y bueno, por eso estamos viendo cómo el mercado se está copando de una cantidad de cosas. Ahorita que estás hablando, que
Qué bueno que te hayas metido en la dimensión en que te metiste. Fíjate, yo me pongo a ver lo de Cuba, las protestas estas del fin de semana. Y veo a Díaz Canel que dice el imperialismo. Pero cuando tú te metes en las protestas, descubres que todo el mundo tiene celulares. ¿Tú viste? Todo el mundo con celulares. ¿Quién organizó esa protesta? Las comunicaciones. Antes no era posible porque ahora las tecnologías sí lo permiten, las redes, todo esto. No es el imperio, es una nueva realidad que está convirtiendo a la gente en protagónica de su vida. Tú no me haces caso, pero yo te escribo una cosa y me quejo. No, eso hay que entenderlo y asimilarlo y convertirlo en parte de los nuevos desarrollos democráticos. O sea, hay que ampliar la democracia, no cerrarla. Así es. Mira, si uno se pone a explorar muchas tesis, esas están ancladas todavía en el siglo XVIII. Y resulta que lo que ahí está planteando esa ideología, que más allá del fundamento filosófico, son aspectos de una sociedad que ya no existe hace más de 200 años. Yo siempre he sostenido que ese tipo de ideología está muerta, porque de un lado jamás avanzó de ahí, y del otro lado tomó de esta para avanzar mucho más. Y le ha permitido resolver cosas que hace 200 años atrás realmente fueron un problema. Y nadie está ahorita, salvo los que tienen eso en su mente, citando principios filosóficos ni nada de eso. Estamos en una sociedad de mezclas. Exactamente. Pero quédate ahí, Ha Guasito. sido Vamos a seguir discutiendo. Ok. Quédate tranquilo. Lo que pasa es que hay que ir al corte, si no, esta gente se pone muy agresiva. Yo trato de decirle que calma, pero cortan. Ya regresamos. Mario Gualano, presidente de la Cruz Roja. Hemos estado hablando de todo un poquito y tú te venías a meter con los desusos de las ideologías, que es un tema para televisión que tú dices, bueno, ¿y qué es esto? No, pues la gente está pendiente. La gente percibe que la derecha y la izquierda pasaron a hacer cuentos viejos, de eso que le echaban los abuelitos. Sí, lo que pasa es que el ciudadano, cuando va a comprar algo que necesita, no está pensando si eso proviene del imperio tal o del imperio tal. Es lo que necesita es satisfacer sus necesidades. Y todos los que están en una actividad productiva, lo que están es buscando cómo producir mejor, cómo ser más eficaces, cómo ocupar más mercado. Y todos se preocupan, en definitiva, por el recurso humano. Porque el recurso humano es lo más valioso que tiene cualquier país, cualquier empresa, cualquier institución. Tú puedes tener toda la mejor infraestructura, la mejor tecnología, pero si no tienes la gente, y si esa gente no tiene la capacidad, no tiene la preparación, ¿cuánto cuesta preparar a una persona? ¿Cuánto le cuesta a una empresa que un trabajador llegue a los niveles de excelencia dentro de esa empresa? Eso le cuesta, es una inversión para la empresa. Y eso se entendió, lo entendieron los chinos. Los chinos, ¿qué hicieron? Tomaron todo aquello que del capitalismo les servía y bueno, y montaron todo lo que tienen, su sistema súper productivo y eficaz y tal, y qué sé yo. Y bueno, y así podemos ver que en las máximas representaciones de lo que podríamos llamar de derechas e izquierdas, más o menos han hecho lo mismo, pues, o sea, tomaron de acá pues, cosas elementales que les permitían tener, o sea, ¿a quién le interesa perder un recurso humano que estuviste 15 años capacitándolo, que gastaste una fortuna capacitándolo, para que te manejara, para que te pensara, para que te planeara, y entonces lo vas a perder? Y se va a ir para la competencia, o se va a ir y va a montar su propia empresa. O sea, el que piensa de esa manera está pensando en el siglo XVIII, o sea, de un pensamiento atrasado. O sea, todas las empresas, fíjate el daño que se le hace a una empresa cuando tú
la sierra o saca a los trabajadores. Nosotros teníamos las industrias textiles de Venezuela, eran unas industrias muy fuertes, Sí. las más grandes de Latinoamérica. Exportábamos tela y eso tenía cualquier cantidad de mercados secundarios y generados, habían varios circuitos económicos. Teníamos el circuito económico de la siembra del algodón, lo del transporte, lo de los químicos, después las confecciones, o sea, todo eso eran como 10 o 15 circuitos económicos que giraban en torno a eso. Bueno, se hizo lo que se hizo y ese negocio se le dio al hermano país. Entonces tú estás cediendo. Bueno, me recordaste fíjate la situación del lago de Maracaibo, que la industria petrolera tenía subcontratada una cantidad de empresas que prestaban servicio a PDVSA y llegó el gobierno y confiscó todo aquello, una ley en la cual el gobierno tenía que ser mayoritario en las empresas de servicio, y tú te vas para toda la costa oriental y lo que ves es pobreza, reducción de ingresos. O sea, no funcionó. Claro, porque es que tú no puedes aplicar conceptos arcaicos, o sea, todo lo que no conduce a soluciones conduce a perversiones. Entonces, tú quieres que algo sea eficaz, tú tienes que poner ahí a un gerente, ¿no?, que sea profesional, que sea mente amplia, que sea emprendedor. Pero si tú quieres aplicar viejas teorías y quieres forzar todo, eso nunca va a funcionar, jamás. O sea, siempre el ser humano busca la manera de solucionar sus problemas y eso no lo hace caminar. Mira, tenemos muchos ejemplos en el país y en otros países de lo que ha pasado, porque no solamente pasó con la empresa textil, pero si tú agarras y haces lo contrario, sino que más bien tú reinviertes, incluso hay unas famosas leyes, la famosa de Rostov, que decía que tenías que agarrar el producto primario del cual tú eras capaz y tenías la mayor fortaleza, como el caso del petróleo, y con eso invertirlo en la industria y tal, para poder diversificar las industrias. Bueno, eso se abandonó y se retomó otra vez al país monoproductor. Algo que siempre está por los vaivenes internacionales y por las realidades internacionales y por la tecnología internacional, es un grave riesgo que tú seas monoproductor. Bueno, viste que ahorita el grupo de los 7, estos grupos de países y las instituciones y fundaciones que tienen, una de ellas, no recuerdo el nombre, ya que el coronavirus afecta a eso, sugería que para el año 2035 íbamos a tener carros con combustibles fósiles. A partir de ahí venían carros eléctricos y otros híbridos. Quiere decir que la industria petrolera venezolana, hay que pensar bien en lo que va a pasar con ella, porque pareciera que tiene una limitación. No significa que el petróleo no vaya a ser útil, siempre es útil porque se producen muchos derivados, pero hay que buscarle camino. Exactamente, a eso es lo que quería llegar. La tecnología que te está diciendo, ¿qué está pasando en Venezuela? Empezaron a llegar los vehículos eléctricos, hay motos eléctricas, hay carros eléctricos. Entonces se le está convirtiendo eso en una solución. Ahora, eso también le está rompiendo el negocio que siempre se produce detrás de ese tipo de cosas. Pero de Valencia hacia el sur de Venezuela es muy difícil conseguir gasolina. Y ahí hay un mercado negro horroroso. Bueno, eso está siendo invadido por motos eléctricas. Entonces, vuelvo otra vez, la realidad te está arropando y te está obligando a tomar decisiones que tú considerabas que eso te la estabas comiendo. O sea, cuando tú censuras los medios y censuras y tal, y te quedas con el edificio y la cosa, y ahora tú tienes un medio de comunicación en tus manos, una supercomputadora que se conecta con todos los satélites que tú quieras y que cada vez esa computadora, bueno, Hace maravillas de tu casa. Haces maravillas de tu casa, tú dices, bueno, quédate con todo eso. Que ya cambió la cosa. Ya cambió la cosa. Terminemos con la pandemia y la vacunación. ¿Cómo les ha ido a la Cruz Roja en la parte que le ha correspondido a la vacunación? Mira, en Caracas estamos llevando a cabo la vacunación y en Calabozo estamos participando. Todavía en Aragua no nos han llamado,
para participar directamente. La gente está muy contenta. ¿Okay? Hemos recibido mucho apoyo, hemos montado unas buenas instalaciones para hacer la vacunación y la opinión que la gente expresa es que está muy bien organizada, que la gente es tratada con mucha dignidad, que se mantienen y es muy ágil. Bueno, eso forma parte de los protocolos que nosotros tenemos y bueno, estamos esperando que en Aragua pues, nos incorporen para poder instalar también la misma carpa que está acá, bueno, no la misma, pero una similar a esa, y poder también contribuir en Aragua con la vacunación. Porque en definitiva, si no logramos tener por lo menos un 70% de la gente vacunada, vamos a pasar. No saldremos del coronavirus. No saldremos del coronavirus en Venezuela, porque ya vamos a cumplir el segundo año y de acuerdo a lo que nos han publicado, apenas se han logrado vacunar 2 millones de personas aproximadamente. Entonces, a este ritmo, ¿cuántos meses más tardaríamos en hacerlo? Y cuántas personas más puedan fallecer en ese interín es la pregunta que tenemos que hacer. Entonces tenemos que incorporar a la mayor cantidad posible de instituciones en el proceso de vacunación. Juan, tengo que dejarte, ya comenzaron aquí otra vez, pero te agradezco la conversación porque esos temas que parecieran complejos o ajenos a las multitudes, no. La gente está buscando explicaciones, cada día más, porque ella percibe, como nosotros ella percibe que vienen otros tiempos. Así es. La gente es más sabia de lo que uno cree. Así es. Gracias, Juan Mario, por estar con nosotros, presidente de la Cruz Roja en Aragua. Nos vamos, Kikosi, a las 5 y a las 10 por Globovisión.